vamos a seguir dando continuidad pues, a los temas de 1 Timoteo, que hoy es el primer sábado del mes. Vamos a meditar lo que es desde el versículo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 para adelante. Pero primeramente vamos a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 versículo del 8. Pero primero que nada, pues vamos a orar primeramente para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regala, Señor, de venir a meditar en tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, en esta ocasión. Que nos presentamos, Señor, ante tu palabra, que es justa y verdadera. Te pedimos, Señor, tu bendición, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como decía, vamos a leer lo que es desde el versículo 8 para adelante. Y dice así: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido entregado. Y doy gracias de que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero recibí misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, hasta ahí. Bueno, y lo que vamos a meditar es el uso correcto que se debe dar a los 10 mandamientos, porque habla acerca de la ley, que sabemos que son los 10 mandamientos. Y dice que bueno, creo, sí, hace como un año, hace poco técnicamente, estuvimos viendo un tema que está en las redes sociales actualmente, todavía está, y pues hace un año pues lo vimos, que lo meditamos fue pues, y decíamos que la ley fue dada primeramente a los judíos, que fue el pueblo de Israel, para que los cumpliesen y para que tuvieran algo en que elegirse en la vida diaria, espiritualmente hablando. Pero a veces apartado de la verdad, el pueblo de Israel terrenal, sabemos que ahora el pueblo somos nosotros. Y la ley que había en ese tiempo, o sea, los 10 mandamientos, no todos, que eso vamos a ver en otra ocasión, pero nosotros sabemos que los 10 mandamientos siguen vigentes y esos 10 mandamientos fueron dados a nosotros ahora y los vamos a buscar en Gálatas, que está ahí. Vamos a buscar lo que dice ahí en Gálatas.
Creo que está en el capítulo 3. Sí, ahí está. Eh, capítulo 3, 19. Para adelante. Y dice así. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia de quien fue hecha la promesa, ordenada que ella por medio de los ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, sino, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley está contra la promesa de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada fuera pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes, y aquí vamos a terminar en el 24, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, cerrados, para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Relacionado a lo que ya estamos leyendo en Timoteo, ¿verdad? Y aquí nos pone ya lo que vamos a tratar de meditar brevemente. Y que los 10 mandamientos, que es lo que habla, bueno, y algunas otras, pero eso no, por ahora no es importante ahorita, sino que en sí los 10 mandamientos. Y eso fue dado, es decir, para que nos conduciese en el versículo 24, que está ahí, de manera que la ley, o sea, los 10 mandamientos, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, los 10 mandamientos que hoy en día existen son para llevarnos a Cristo, dice aquí, a fin que fuéramos justificados por la fe. Romanos 5:1, que, que lo vamos a meditar en otra ocasión. Pero lo que aquí nos presenta es que los 10 mandamientos para nosotros es como a llevarnos a Cristo. O sea, los 10 mandamientos han sido dados para que el pueblo de Dios, o sea, nosotros, nos conduciesen a Cristo, porque en los 10 mandamientos nosotros vemos a Cristo reflejado, por la santidad de Dios, de Cristo reflejado en los 10 mandamientos. Porque notamos que el único ser humano que perfecto, que guardó los 10 mandamientos en su totalidad, fue Cristo. O sea, en los 10 mandamientos nosotros encontramos la santidad de Cristo reflejada. O sea, eso encontramos, pues obviamente en los escritos del Espíritu de Profecía. Eso así dice, que la santidad de Cristo se nos es revelada a través de los 10 mandamientos. Porque eso es lo que nos lleva a Dios. Y, o sea, cuando nosotros obedecemos los 10 mandamientos, nos sometemos a la autoridad de Dios, a vivir una vida santa. Entonces ahí donde se refleja la santidad de Cristo, que fue el único ser humano que sí cumplió como se debía los 10 mandamientos. O sea, la ley sirve como un reflejo de la vida de Cristo. No como el protestantismo apóstata, que sostiene de que la ley, los 10 mandamientos han sido abolidos, pero al estudiar la Biblia, cuidadosamente, nosotros podemos ver que no es así. Porque no tendremos, como dije hace poquito, ese reflejo de la santidad de Cristo, porque los 10 mandamientos son los que reflejan esa santidad, por lo cual nosotros podemos ser guiados a Cristo en esa misma santidad
siempre y cuando nos sometamos a Cristo, obviamente. Recordamos que también los 10 mandamientos son, son una guía que el Espíritu Santo es el que nos conduce a obedecer esa guía. Por ejemplo, en Romanos 8:14 que dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y la forma que en el Espíritu Santo de Dios es en la que nos guía es por medio de la Biblia, pero específicamente en los 10 mandamientos que estamos viendo. Porque los 10 mandamientos son los que nos, como digo, son los que nos reflejan la santidad de Dios, son los que nos reflejan la santidad de Cristo y en la vida que Dios quiere que reflejemos en esta tierra. Por lo cual, los 10 mandamientos son para reflejar eso, o sí, eso que, esa vida que nosotros debemos tener, esa vida que nosotros debemos de, en la cual tenemos que conducirnos, en la cual entonces el ser humano se debe de dirigir. Por lo tanto, si nosotros creíamos que estos 10 mandamientos son los que nos guían a Dios, pues nosotros, como decía en 1 Timoteo, que es lo que estamos meditando en esta ocasión, si nosotros seguimos, si lo usamos legítimamente, la ley va a ser una guía por nosotros. Y como decía el salmista David, el obedecer sus mandamientos debería ser nuestra iglesia. Porque la Biblia claramente dice que sus mandamientos no son agraviosos. Por tanto, nosotros podemos obedecer los 10 mandamientos. Claro que sí. No como esos predicadores que dicen que no se puede vencer el pecado, y sí se puede vencer el pecado, obviamente. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice que, pues, diremos, ¿la ley es pecado? De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco hubiera conocido la lujuria si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, el versículo 8, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en sí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9, así que yo sin la ley viví en un tiempo, pero viviendo en el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10, y hallé que el mandamiento que era para vida, para mí era muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Y lo que Pablo trata de decir es que los 10 mandamientos son los que nos ponen reflejo de lo que es pecado. O sea, si nosotros meditamos lo que es los 10 mandamientos, que aquí todos los conocemos ya, cuáles son, no tendrás dioses ajenos, no harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guarda el día sábado, y así todos los 10 mandamientos nos reflejan qué es pecado, a lo que es pecado y lo que no es pecado. O sea, prácticamente lo que es pecado, para que me entiendan, así. Y lo que nos ganamos es que aquí, que Pablo dice que si la ley nos refleja qué es pecado o nos muestra qué es pecado, nos da a entender que esto, podemos decir que la ley nos refleja nuestra condenación, o qué es lo que nos condena. Porque la ley, pues esa tiene función, pues. Algunos sostienen que erróneamente, porque es un error, podemos decir que por
textual, una mala comprensión textual, es el que sostienen que nosotros como iglesia guardamos los mandamientos para salvarnos. Y es al revés. Nosotros guardamos los mandamientos porque somos salvos. Entonces, la ley no nos salva, pero si nos condena, según lo que hemos leído aquí. Entonces, nadie puede sostener que por la ley ha sido salvo. Y no es así. Si nosotros leemos lo que dice Jeremías, capítulo 22, versículo 2, si no me equivoco, Jeremías 22, 2. Dice que aunque nosotros nos lavemos con jabón y con detergente, la mancha de nuestro pecado permanece sobre mí, dice. Bueno, resumiendo, dice que aunque nosotros hagamos todo lo bueno que nosotros podemos hacer, nuestra propia justicia no es nada a comparación de la justicia de Dios. Porque Dios es el ser más justo que existe en esta tierra. Y nosotros no. Nosotros podemos hacer todo lo bueno que nosotros queramos, toda la bondad que nosotros podemos hacer, pero aún así dice, no es suficiente ante el tribunal de Dios. Que nosotros sabemos que Dios es el único que ejecuta ese juicio. Lo vamos a ver tal vez el otro sábado, hablando acerca del juicio de Dios. Pero en sí lo que nos quiere enseñar, lo que estamos viendo aquí, es que los 10 mandamientos son para beneficio para la iglesia, no para que sean un pesor. Y como voy a repetir, la Biblia nos enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, vamos a volver lo que dice, a leer lo que dice, pues, Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Y nosotros podemos ver del 9 al 11, que dice, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Lo mismo que decía en Gálatas 3, 19 al 24, lo dice aquí Pablo desde el 8 al 11, lo que estamos meditando esta oportunidad. La ley no es mala. Pablo dice a los romanos que la ley es justa, buena y perfecta. En otras palabras, Pablo dice que la ley es santa. La ley es santa. Porque Dios es un Dios santo. Entonces, algo que Dios hizo, o algo que Dios estableció, el hombre no lo puede cambiar. El hombre no puede cambiar los 10 mandamientos, porque ya están escritos, lo cual Dios ya dio.
Si Dios dio estos 10 mandamientos, el pueblo de Dios debe de ceñirse por estos 10 mandamientos. Seguir caminando por la senda que Dios estableció, que son por medio de los 10 mandamientos. No para ser salvos. Eso que hay que aclarar. Y termino aquí, con esta pequeña aclaración. Dios no dejó la ley para ser salvos, sino la dejó para que los salvos sigan por ese camino. Nosotros no obedecemos los mandamientos para ser salvos, sino porque somos salvos los que damos. Somos salvos por gracia y obedientes por fe. Eso sí hay que tener muy en claro. Salvos por fe. No. Salvos por gracia, obedientes por fe. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en todos los cielos, gracias Señor por la oportunidad que nos regalas de poder estudiar este tema, Padre Santo. Gracias Señor porque tú nos sigas hablando de este momento. Gracias Padre Celestial por tu infinita misericordia. Gracias Señor por este problema que nos regalaste, Señor, para meter en tu palabra. Gracias Señor por todo. Te pedimos tu bendición, Padre Santo, para esta semana que vamos a iniciar, Padre Celestial. Sé con nosotros, quien protégenos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén.